y conectando. A ver, sí, hola, ¿cómo andás, Carlos? Hola, ¿Todo bien? bien, Qué bien, muy bueno, bien. che, gracias por estar, porque la verdad que hace mucho teníamos ganas de tenerte en Grupo Profesional, porque, bueno, sos muy valiosa para nosotros, como todos los demás colegas, por toda tu trayectoria y realmente, lo digo además con conocimiento de causa, porque participo también de los encuentros de Institutos de Derecho Comercial, que yo sé que vos participas también de otros encuentros a nivel internacional, y siempre es muy agradable y muy interesante escucharte, ¿no? Así que Bueno, estoy muy gracias. Te contenta. quiero agradecer yo. En realidad hubiera querido empezar agradeciéndote la invitación. Encantada de estar acá. Me parece además que tenemos que hacer estos conversatorios de manera como mucho más amigable y más accesible Sí, a todas y a todos, ¿no? Me exacto. parece necesario. Así que bueno, contentísima, contentísima de poder estar y de poder participar. Súper agradecida. No, nosotros, ¿no? Por tu tiempo. Y vos tenés el estudio jurídico en Capital Federal, se llama Ferro Legal, ¿no? Gira bajo esa marca registrada. Exactamente. Además, sos docente en dos universidades, en la Universidad de Buenos Aires y en la UCES, ¿no? Sí, sí, sí. Y las materias que das están relacionadas con justamente estos temas, ¿no? Pues, concursal y societario. Doy las tres materias de comercial, digamos, del tronco comercial. Doy elementos, doy sociedades y además doy concursos y quiebras. En la Universidad de Buenos Aires solo doy elementos y sociedades. Así que bueno, tengo como un panorama desde lo académico, además del ejercicio profesional, bastante amplio de todo lo que son nuestras competencias. Y la Sí, verdad que sí. hay muchas inquietudes que me surgen un poco de la mano de compatibilizar lo que uno trata de transmitirle a los alumnos con lo que es el ejercicio profesional. Y entonces me empiezan a surgir dudas, sobre todo porque el mundo está cambiando muy rápido y Constantemente. estamos en un momento bisagra, ¿no? Sí, 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 Del sí, sí. mundo, no por la pandemia, digo, por los avances tecnológicos, por los avances científicos, Exacto. y a veces lo que sucede es cuando uno da la materia y se encuentra, da las materias, las distintas materias, y se encuentra con algo que tenés muy aprendido y que para nosotros el ejercicio por ahí es habitual y uno va transformando en el ejercicio profesional lo que es el conocimiento aprendido y que después trata de transmitir. Hoy hay algunos conceptos que se vuelve necesario adaptarlos. Y también es cierto que a veces en los ámbitos académicos mucho más rígidos que no como este conversatorio, a veces hay Claro, ideas que son como más difíciles de introducir, ¿no? sí, exactamente. Yo te he escuchado una ponencia que seguramente después te vas a referir al final, porque lo hablamos en la preproducción, sobre los activos digitales en relación a las criptomonedas y nos vas a comentar un tema de una obra de arte, de qué se trata, que vos la hiciste en noviembre para el encuentro, no, en noviembre o ahora en junio fue. En junio, ¿no? No, ahora creo que fue en junio, en junio, En en junio, junio. sí, Sí, del encuentro de institutos. Pero yo te voy a dejar a vos así para que es. vos comiences con tu conversatorio, que lo estructures como quieras. Y bueno, estaba pensando en el título, ¿no? Liquidación de activos derivados de la tecnología en la quiebra, pero también yo estaba pensando, después de leer tu trabajo, que también lo podemos aplicar en la liquidación de la comunidad de ganancias en un divorcio. Porque también, si tenemos que hacer la Absolutamente. liquidación, vamos a tener que recurrir y aprender sobre esto. Y hablas también sobre algo que nos vas a desarrollar y que muy bien como vas concatenando desde la revolución industrial a la fecha sobre la transformación industrial, la transformación digital y cómo es la empresa, ¿no? De su faz Sí, física a su faz no física, ¿no? Entonces te dejo a vos, Caro, para que vos nos puedas contar un poco de todo esto que estás investigando, ¿no? sí, sí, a ver.
Por eso contaba cómo me encuentro con los dilemas en cuanto a los conceptos. Y también de la mano de eso, tratar de bajar algunas ideas a ámbitos mucho más amigables, más allá de que luego después tengamos que tratar de introducirlos en los ámbitos académicos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de empresa, generalmente tenemos un concepto de empresa que asocia mucho la empresa con la faz física. De hecho, si nosotros analizamos toda nuestra legislación, después al final voy a hablar de la liquidación de activos en la quiebra o de los activos digitales en la quiebra si es que llegamos a tiempo. Pero digo, si nosotros empezamos a analizar toda nuestra legislación comercial, por decirlo de alguna manera, en relación a la empresa o en relación a los negocios, vemos que todo el tiempo tenemos asociado la empresa con una existencia de faz física, ¿no? De una parte objetiva de la empresa que son sus bienes materiales, algunos inmateriales a los que ya estamos acostumbrados y sobre lo que voy a volver, como puede ser la propiedad intelectual, pero en general si nosotros decimos empresa, aún quienes ejercemos el derecho, somos operadores del derecho, inmediatamente lo primero que nos surge es pensar en empresa como sistema productivo o en algún caso algo relacionado a servicios, pero nos cuesta mucho imaginar la empresa carente de una faz física material. La verdad es que el modelo de negocios actual nos lleva a darnos cuenta que esta faz física cada vez existe, por lo menos en algunos ámbitos, cada vez existe menos. Y digo por lo menos en algunos ámbitos, haciendo hincapié que hoy hay negocios que mueven miles de millones de dólares y en realidad no tienen esta faz física. Y pienso, voy a dar dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de legislación. Si nosotros miramos una ley que ya tiene muchos años, que es la de transferencia de fondos de comercio, obviamente nos vamos a encontrar con una ley que nada de los modelos de negocios tiene hoy. Y sin embargo es una ley que es útil y que podríamos utilizar en la actualidad o que podemos utilizar en la actualidad. Y cuando yo tomo el tema de la liquidación de activos derivados de la tecnología en la quiebra, lo tomo porque si nosotros miramos los artículos 204 y siguientes de la ley concursal, que es la que nos dice cómo tenemos que liquidar los activos, vamos a ver que las referencias y el idioma o los términos técnicos de la ley son términos que refieren y piensan todo el tiempo en una empresa con bienes físicos. Insisto, y es a lo que más estamos acostumbrados. Pero el primer dilema, la primera inquietud que a mí me surge es, bueno, en realidad, en el marco de los negocios actuales, esto, por decirlo de alguna manera, nos resulta insuficiente. Empieza a resultar insuficiente. Y tal vez hoy todavía no tenemos, tal vez nunca existan, pero tal vez hoy no tenemos todavía una dimensión de problemas trasladados al ámbito judicial que nos permitan o que nos requieran otras soluciones. Ahora, si eso llega a tener el volumen que tienen hoy los negocios, evidentemente nuestra legislación va a ser insuficiente. Digo la nuestra porque nos compete o nos interesa a las y a los argentinos. En realidad, este es un problema de la legislación en muchas partes del mundo, no es solo nuestro problema. Digo, hoy, y esto siempre ha sido así, porque siempre hemos aprendido que en realidad el derecho comercial va legislando atrás de lo que va sucediendo y va legislando atrás de la realidad. Mi planteo actual es, bueno, señoras y señores, operadores del derecho, doctrinarios, legisladores, lo que nos sucede hoy es que tenemos una realidad de negocios o de empresa ligado a la tecnología que va muy rápido y nuestra legislación no está acompañando eso. Me parece que esto es lo primero de lo que tenemos que tener conciencia, ¿no? Porque seguimos dando otros debates, pero los negocios y el ser humano, desde que el mundo es mundo, trata de evolucionar y trata de generar riqueza y trata de
bueno, y va generando empresas y en su momento, y yo lo planteo en esa ponencia a la que vos haces referencia, Isabel, en el 1800 empezamos con la primera revolución industrial, donde hay un montón de cosas que eran novedosas y eran tecnología, como pueden ser los vehículos, los aviones, Sí, la radio y la luz, que hoy para nosotros es algo súper natural. claro. Bueno, hoy estamos viviendo un momento de cambio tan importante como ese. Ahora, a ese momento de cambio la acompañaron con otros tiempos, porque en ese momento también las cosas sucedían un poco más despacio que ahora, ahora todo sucede muy Sí. rápido, pero claro, pero lo acompañó, lo fue acompañando con otros tiempos un cambio de legislación o una creación de legislación que hasta ese momento no existía. A ver, Vos habías hay dicho un recién libro, que nos ibas a dar dos ejemplos de empresa, que supongo que por ahí te vas a referir, no sé, a Instagram o a... no mira, sé. a ver, dentro de lo que es dos modelos de empresa. Un modelo de empresa son los juegos, lo que se llama el gaming, ¿sí? Alrededor de hoy está previsto que en este año las plataformas de juegos muevan alrededor de 175 millones de dólares. O sea, es Sí, mucho dinero. ¿Y qué tenés atrás de eso? Bueno, atrás de eso tenés programadores, tenés plataformas. Ahora, físico, de lo que nosotros estamos acostumbrados, no tenés, no hay nada. Después podemos pensar, y este es otro tema que hay que analizar profundamente, lo que nosotros llamamos influencers, que empezó siendo algo como simpático sí. y bueno, y gracioso, pero los influencers en Estados Unidos en este año, en el 2021, van a movilizar alrededor de 3.000 millones de dólares porque todo lo que eran acciones de marketing, que para nosotros es más conocido como la publicidad, se ha trasladado a lo que son los influencers. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un influencer amigo de barrio local, tal vez no tenga en realidad en sí mismo una actividad de empresa. Ahora, si empezamos a pensar que hay influencers que empiezan a articular, no sé, personas que los ayudan con la comunicación, es decir, que empiezan a tener empleados de alguna manera, o contratos por mucha plata a través de los cuales van haciendo publicidad, bueno, nos estamos encontrando con un negocio, ¿no? Nos estamos encontrando con una empresa. Entonces, lo que yo planteaba es, hay un montón empiezan a existir un montón de modelos de negocios donde, bueno, tenemos que empezar a buscar, primero, cuáles son los bienes que integran esos negocios, que aunque no se traten de bienes materiales, son bienes que tienen un valor económico porque, como decía la nota al artículo 2003-12 del antiguo Código Código. Civil de Mm. Vélez, bueno, en definitiva, todo aquello que incremente el patrimonio de la persona, sea persona humana o persona jurídica, tiene el carácter de bien, ¿no? Y hoy tenemos un montón de bienes, más allá de que nuestro artículo 16 del Código Civil y Comercial hoy ya no refiere a estos bienes inmateriales, lo cierto es que existen, ¿no? El código actual solo refiere que los bienes materiales se llaman cosas y nos deja con el tema de los bienes inmateriales sin contenido o sin definición. Pero digo, esto existe y hay que reconocerlo. Y tiene un Eh, valor. sí, te hago una pregunta o tal vez una reflexión. ¿Podríamos asemejar a los seguidores, por ejemplo, de una red social como si fuera la clientela de un negocio? Porque esa cuenta va a valer dependiendo de los seguidores, porque cuanto más seguidores tenés, más publicidad de un producto o lo que fuere, no es lo mismo una cuenta que tiene 1.000 seguidores que una que tiene 14 millones de seguidores, ¿no? O No, por 5 millones, supuesto. 8 millones. Entonces, de No, alguna por manera se supuesto. va trasladando y, como decías vos en tu trabajo, ¿cómo medimos eso, no? Porque tenemos que dar, Bueno, asignarle un valor.
creo que ese es todo el desafío que tenemos en el marco del derecho por delante. A ver, ¿cómo asignarle un valor? Vos decís, es como la clientela, pensando en un valor llave de un negocio. Bueno, yo tengo esta cuenta de Instagram, yo soy influencer, yo tengo esta cuenta de Instagram con tantos seguidores, podría, y acá empiezo a jugar con estas ideas, yo podría transferirle mi cuenta de Instagram a otro, y si yo tengo 20 millones de seguidores, mi cuenta de Instagram transferida a otra persona sigue teniendo ese valor en la medida que esa otra persona pueda sostener esa cantidad de seguidores. Claro. Entonces, pero insisto, entonces nos encontramos o no ante un negocio. Alguien me decía la vez pasada, bueno, pero eso es un derecho personal de la persona, o sea, es un derecho personalísimo, el de su imagen en Instagram. Y la verdad es que, y ahora voy a contar otro ejemplo, y la verdad es que si nosotros pensamos que alrededor de esa cuenta de Instagram existen un montón de contratos donde donde hay una acción de marketing, donde hay un negocio detrás, deja de ser un derecho personalísimo, pasa a ser un derecho patrimonial. Entonces, me parece que este es el desafío que tenemos por delante. Decir, bueno, en realidad esto que hoy todavía no lo tenemos muy claro, son empresas, son negocios. El del gaming, lo que decía recién, ¿no? Las plataformas de juegos tal vez son más fáciles de identificar. Si nosotros pensamos en un marketplace, también fácilmente lo podemos identificar. No sé, las plataformas de contenido, como puede ser Netflix, o cualquiera, Amazon, o cualquiera de esas, nosotros podemos identificar que eso es un negocio. Pero alrededor de todo este desarrollo tecnológico van surgiendo otros negocios, otras empresas, la verdad es que estoy contándolo como mucho más alterado de lo que lo había ordenado, pero porque mientras vamos charlando me van surgiendo te van ideas. surgiendo. Pensaba, lo primero que tenemos que aprender entonces, y esto es lo que planteó en la ponencia de la liquidación de activos en la quiebra, es a identificar estos activos o a identificar estos bienes, ¿no? Como primera cuestión. Y me parece que ese es un desafío para el derecho, pero es un desafío para todos nosotros porque la tecnología va avanzando muy rápido. Y una vez que podamos identificar, y además creo que el derecho tiene que tiene que ser cada vez menos taxativo, porque esta evolución es muy rápida, entonces conceptos que podríamos vertir hoy, tal vez en 5 años, por el vértigo que tiene el avance de la tecnología, ya vayan cayendo en desuso. Entonces, no sé, si hoy voy a dar un ejemplo. La ley de firma digital, que es del 2001, tiene un concepto de firma digital que aún hoy es aplicable, porque era un concepto muy amplio. Si tuviéramos que pensar en legislar, me parece que hay que ir hacia formas de legislar que nos permitan o que puedan aceptar fácilmente estas modificaciones. Si no, rápidamente la ley nos va a volver a resultar insuficiente. Quería contar, me fui, iba a decir otra cosa y me olvidé, pero sí. No, está bien. Me encanta el correlato y además pasa que no es tan fácil, digamos, pensar la empresa que no exista físicamente, porque eso nos lleva a que cuando tenemos que liquidar, nos encontramos con la problemática de cómo hacemos, ¿no? Y vos hablás en un momento determinado sobre una quiebra sobre una empresa que se dedicaba a firmar en una parte de la ponencia, cuando hablas de la liquidación, y que se pudo liquidar perfectamente, acá que tramitó en un juzgado comercial. Sí, a ver. ¿Cómo fue eso? Vuelvo un poco a esta idea. Nosotros hoy
todo aquello que podemos identificar es porque lo identificamos como un modelo de negocio asimilado a algo que conocemos en la faz física. Nosotros, por ejemplo, si pensamos en que nos encontramos con una plataforma de contenidos, por ejemplo Netflix, si Sí. Netflix tiene los derechos de las películas que transmite o que pasa, bueno, nosotros si mañana nos encontrábamos con la quiebra de Netflix, podríamos decir, bueno, Netflix tiene derechos sobre todas estas películas y entonces todas estas películas, los derechos de transmitir estas películas en exclusividad, las podríamos liquidar en el marco de una quiebra, ¿no? Que es lo que yo decía, en lo que refiero a la ponencia de el ejemplo de una productora que quiebra. Esa productora tiene todos esos derechos y esto nos parece fácil. Sí, Ahora, diferentes contenidos puede una productora, porque pueden tener contenidos digitales, puede tener otro tipo de contenidos, pero hoy generalmente, y a lo que vos te estás refiriendo, es alguien que produzca de la manera que lo hace Netflix, podría ser Apple TV, cualquier claro, sí, sí. Amazon o todas aquellas que transmiten, ¿no? Sí, ¿Y y digo, cómo los y en valoramos? esto, bueno, el otro tema es el de la evaluación. Y en esto, pero vuelvo a esta idea. Ahí nos resulta fácil de identificar cuáles son los bienes que existen, porque todavía lo asociamos a un modelo de negocios que nosotros conocemos o que podemos conocer en nuestra vida normal. Si nosotros mañana nos encontráramos con una plataforma como puede ser Mercado Libre y Sí, tuviéramos que pensar qué bienes, sin pensar puntualmente en el Mercado Libre que tiene muchos activos físicos, pero digamos, si fuera solo un marketplace o un Mercado Libre sin ser Mercado Libre, una plataforma de compra y venta y con un poco de logística, en realidad, ¿qué tiene esa plataforma? Bueno, esa plataforma tiene un programa que es el que permite que esa plataforma funcione. Y un programa que está alojado en determinado lugar, ¿no? En una nube donde se encuentra alojado, digamos, que alquila ese espacio donde exacto, corre ese programa. Ahora, ¿qué es el marketplace? Tengo un valor distinto de otro, depende de que todos esos bienes, y vuelvo al concepto de empresa, de que todos esos bienes estén unidos. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos replicar, hacer correr, como dicen los tecnólogos, ese mismo programa en otra plataforma y que no funcione. ¿Por qué? Porque Mercado Libre lo que tiene verdaderamente y vale es su valor reputacional. Digo, y el valor reputacional, me preguntaste por el valor, y el valor reputacional está asociado a Mercado Libre. Obviamente está asociado a Mercado Libre porque Mercado Libre responde si el proveedor no te cumple, porque Mercado Libre, digo Mercado Libre por dar un ejemplo que conocemos todos, porque el programa de Mercado Libre funciona bien, porque está alojado en un lugar donde eso puede correr fácilmente, digamos, tiene un montón de condiciones que hace que tenga un determinado valor reputacional y que entonces sus acciones valgan lo que valen. exacto. Ahora bien, podría haber un programa parecido funcionando en otro lado y que no adquiera ese valor reputacional y que entonces nunca esas acciones valgan lo que valen las de Mercado Libre. Entonces, ese programa por sí solo, nos podríamos encontrar con ese programa, pero ese programa por sí solo no vale, no tiene valor. Ahora, Bien. no quiere decir que no exista. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que aprender en estos nuevos modelos de empresas derivados de la tecnología, en primer lugar, es identificar los bienes. ¿Hay un programa? Sí, hay un programa. Hay un programa, hay una marca, hay un alojamiento. Ahora, el programa por sí solo tiene valor y ahí vamos a lo que vos decías. Tal vez no tiene valor. El alojamiento se nos termina el contrato donde está alojada esa página que corre con determinadas características y no existe más, ¿no? Empezar a, entonces, no solo poder identificar qué es lo que hay, digo, en Netflix o en Apple TV o donde sea, nos es más fácil porque estamos más acostumbrados.
Ahora, en estas otras plataformas nos es mucho más complejo, ¿no? Y una vez que pudimos identificar cuáles son los bienes con los que nos encontramos, lo siguiente que tenemos que hacer es ver, primero si son vendibles, porque pensando en términos de programas o de licencias, hay muchos de esos programas o licencias que no son vendibles o que están desarrollados para, pensemos en los supermercados, plataforma de coto de disco. Tienen sus propias plataformas y sus propios programas. Ese programa no sería vendible a otro, porque no le va a servir, digamos, porque está desarrollado y tal vez tuvo una inversión enorme de desarrollo, pero tal vez no le sirve a otro. Es como decir, bueno, te hiciste un saco a medida, pero después no le sirve a otro porque le queda chico, porque le queda grande, porque rápidamente se desactualizó. Entonces no lo puedo vender. Y algunos de los bienes de la tecnología, lo que nos va a pasar es que en algún momento nos vamos a dar cuenta que solos o por el mero paso de transcurso del tiempo pierden valor. Este análisis, ni hablar que no tenemos, y volviendo a la comparación con la faz física, si nosotros tuviéramos que liquidar en una quiebra un auto, bueno, vemos cuánto vale el auto usado, podemos usar, no sé, cuánto vale el mismo auto, la misma marca en el mercado, en la reventa. Por ahí pasa lo mismo con una máquina, ni hablar con los inmuebles, digamos, si tuviéramos que revender algo de un mundo que conocemos, es más fácil. Ahora, si nos encontramos con estos bienes, hoy no encontramos fácilmente un mercado donde poder hacer esta comparación y decir, bueno, ¿cuánto vale? Insisto, lo primero que tenemos que poder hacer es identificar los bienes. Lo segundo, saber si esos bienes son transferibles, sean en una quiebra o en una transferencia de fondo de comercio. Porque algunos bienes no vamos a poder transferir porque sus licencias no lo permitirían. Y en tercer lugar, ver si los podemos evaluar, porque tal vez no valen nada. Y acá quiero incorporar otra idea más de la tecnología, o, a ver, de algo que viene asociado a los negocios de la tecnología. El valor en las personas humanas ya no está tan relacionado a los bienes, sino a la experiencia, ¿no? Hay un concepto que ha mutado en el nuevo modelo de negocio, y en realidad, y el ejemplo más fácil es el del disco. Cuando nosotras éramos jóvenes, comprábamos un disco para tener el disco. Hoy la música, y queríamos tener el disco y la tapa del disco, y era valioso, y tener una edición particular o tener una edición limitada, y hoy ya no sucede eso. Hoy lo que es más importante la experiencia que viene, y no importa cuál sea el contenido o dónde venga, cuál sea el packaging, digamos, de ese contenido. Lo que interesa es la experiencia. Pero eso sucede rápido y pasa rápido. Entonces, lo que tiene valor hoy tal vez no tenga valor mañana. Todo esto que estoy diciendo está huérfano, ¿no? Si nosotros nos encontráramos, probablemente que tuviéramos que liquidar, no sé, si nos encontráramos con la quiebra de un influencer, vuelvo a esta idea, persona humana, un influencer. Tal vez uno ve una persona humana y dice, bueno, no tiene ningún bien, no tiene un auto, no tiene un inmueble que no esté afectado a la vivienda única, no tiene bienes. Y en realidad, tal vez ese influencer, y hay que empezar a mirar, ¿no? Decir, bueno, pero esta persona hace acciones de marketing. Entonces tengo que mirar cuáles son sus redes para ver si tiene acciones de marketing. Y si veo que tiene acciones de marketing, tal vez tiene contratos. Y ahí después pensaremos, bueno, esos contratos, si podemos afectarlos al desapoderamiento en una porción que sea, digamos, más allá de lo que necesite para vivir o demás, y decir, bueno, esta porción se puede afectar al desapoderamiento. Y en realidad no le encontramos nada en el ámbito físico. Creo, como me lo planteó alguien hace un tiempo, podría surgir un planteo de decir, bueno, pero eso está asociado a un derecho personalísimo y en realidad no se lo puedes tocar.
yo te diría, en realidad hacia su oficio o a su actividad, digamos. Entonces, en realidad hay una parte que sí podemos desapoderar, pero me parece que son todos estos debates los que vamos a empezar a tener. Y la otra cuestión que me surge, porque vos me dijiste que yo había hablado de las criptomonedas, cuando yo Sí, empecé a analizar esto, empecé por las criptomonedas, que es como sí. el Un bien que a todos... derivado digital de una Sí, empresa que en esa faz que no existe físicamente, ¿no? bueno, O sí, y o puede existir una empresa que se sí, dedique, sí. puede existir una empresa que se Porque, dedique a... Caro, ahí te dejo avanzar, pero no quiero olvidarme de preguntarte esto. Uno es, que para después me digas, si tenés pensado o ya has hablado con alguien en particular, qué modificación en la ley de concursos y quiebras debería haber rápidamente para que se puedan realizar estos activos. Y A otra ver, pregunta es que el objetivo de una quiebra, en definitiva, es que se liquide el patrimonio y que nos hagamos de los bienes, ¿no? Entonces, cuando tenemos criptomonedas que no están dentro del mercado del circuito, que ningún banco los avala, que están ahí, ¿cómo hacemos para entrar a algún lugar que no sé bueno, dónde? si querés el primero, te contesto la primera inquietud. La primera inquietud me dijiste, ¿lo hablaste con alguien? No, empecé a hablar del tema así como abiertamente. En realidad tengo más preguntas que soluciones. Que la solución a la que creo que hay que ir es un marco normativo, lo que yo decía hace un rato, ¿no? De entender que hay bienes inmateriales y empezar a amigarnos con esta idea de los bienes inmateriales y tal vez hacer o proponer un orden de identificar cuáles son los bienes dentro de una actividad de empresa eh, e identificar, y creo que esto sí lo tenemos que plasmar, identificar los bienes y entender que va a empezar a haber bienes que van a ser bienes invendibles, ¿no? Empezar a amigarnos con esa idea de va a haber bienes invendibles que en general estos negocios de la tecnología van a funcionar y el concepto de la empresa en marcha, que lo tiene la ley de concursos y quiebras, tiene que perdurar, pero que no va a ser siempre, y que en el marco del negocio de la tecnología va a ser mucho más difícil esta idea que nosotros tenemos de vender bienes singulares, ¿no? Hay que empezar, pero me parece que tenemos que hacer un cambio de mentalidad enorme antes de sentarnos a redactar normas acordes al modelo, a los modelos de negocios que tenemos hoy, que no está ni bien, y creo que de lo otro que nos tenemos que desprender es de la idea de lo que está bien y lo que está mal. Digo, esto es, el gaming mueve 175 millones de dólares al año, Sí, los influencers mueven 3 mil millones de dólares en un año, digo, esto es. Entonces, empezar a amigarnos con que va a haber modelos de negocios que no van a funcionar y que no vamos a encontrarnos con nada del otro lado. O sí, por lo sí. menos no con algo vendible. Después, nada, no, tengo claro también que decir esto es como una locura para lo que nosotros estamos culturalmente acostumbrados. Me parece que los norteamericanos lo tienen mucho más asimilado. Nosotros no, nosotros queremos que atrás siempre haya alguien que responda. eh, y, y, y vuelvo a otra idea, o otro concepto que nos trae la tecnología, que son las startups. Las startups tienen como base que son modelos de negocio no probados. O sea que lo más probable es que fracasen. Entonces, si nosotros no empezamos a amigarnos con esta idea de decir, bueno, probablemente en este mundo actual vaya a existir un montón de empresas que que en algún momento van a perder su valor, ¿no? Esto creo que es algo que antes de ver cómo lo plasmamos en una ley, es algo que entendemos que tenemos que entender que sucede en la práctica. Después lo que sí creo, y un poco por eso tomaba algún otro ejemplo legislativo, sí creo que hay que legislar, sí creo que tenemos que receptar en algún lado los bienes inmateriales, tal vez proponer ideas de cómo evaluar estos bienes inmateriales
Y también, insisto, pensar en la posibilidad de que algunos de estos bienes caigan en desuso, ¿no? Nosotros tenemos el concepto de la ley de concursos y quiebras del bien invendible, que es lo último que queremos, ¿no? Aquello que va a una entidad de beneficencia o porque resulta invendible. Me parece que nos vamos a encontrar en estos modelos de negocios nuevos con un montón de bienes que ni siquiera son invendibles, son intransferibles, ¿no? Esto que decía, un programa adaptado a mi modelo de negocio. Yo mañana quebré, y este programa, para mí, que tal vez significó una inversión enorme, porque para mi modelo de negocio servía, mañana no vale nada, ¿no? Y me parece que esto es un concepto que tenemos que receptar y que tenemos que entender que el mundo fue hacia ahí. A ver, me fui a las criptomonedas, pero voy a dar otro ejemplo. Me fui a las criptomonedas porque además el otro problema que tenemos, y sí, es el desapoderamiento, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el bien físico, bueno, vos quedás desapoderado de tu patrimonio, entonces quedás desapoderado de tu patrimonio y te lo incauto. Y bueno, en el mundo físico eso es fácil. Ahora, en este mundo eso es mucho más difícil. Creo que eso lleva y va a llevar algo mucho más complejo que tiene que ser legislación universal, digo, los países de acuerdo para ver cómo hacemos para poder perseguir esos activos que hoy fácilmente se diluyen o se pierden porque son difíciles de perseguir. En relación a esto quiero decir, hay un trabajo buenísimo y yo me desprendí del tema después de leer ese trabajo de Javier Lorente en el 2019, que dio ejemplos de quiebras de un sujeto que tenía casos reales, ¿no? En Rusia, un sujeto que tenía criptomonedas y que decía que, bueno, que como no era un bien dentro del patrimonio y lo que la legislación entendía, no lo podían desapoderar. La Cámara rusa, la alzada rusa, al final le dijo que sí, que era un bien y que era desapoderable. Y después las quiebras de alguien que era titular de una, lo voy a decir fácil, administraba las criptomonedas. Entonces, cuando esa persona quiebra, desaparece, o desaparece primero y quiebra, después no se sabía si estaba tan desaparecido, se perdieron todas esas criptomonedas que él tenía en su computadora y era el administrador. Claro, porque no tenía las claves, ¿no? Para entrar no tenía los las sucesores. claves. Sí. Entonces, bueno, a ver, nos vamos a empezar a encontrar con estas situaciones, ¿no? Yo pensaba, una minera que son las que buscan estas criptomonedas, son las que se ocupan de encontrar estas criptomonedas que hay todo Son las el tiempo. encargadas de generar esos bloques y darle legalidad, son ¿no? las Algo así. encargadas de buscar el bloque de algoritmo, ¿no? Las criptomonedas son como una cadena física, siempre vuelvo al ejemplo físico, que es el más fácil, y cada una de esas criptomonedas es cada uno de esos enlaces, y se buscan, ahí sí hay hardware, hay computadoras y hay máquinas buscando todo el tiempo. Otro de los ejemplos que da Javier Lorente en ese trabajo es la quiebra de una minera y cómo se resuelve. Ahí sí, si querés, tenés un activo físico que es el hardware, pero en realidad es lo menos valioso. Fuera de esto, nos encontramos hoy con un montón de otros activos derivados de la tecnología, como los activos digitales no fungibles, que es el ejemplo del cuadro. El otro día leía en una nota del diario, a raíz de que Messi se fue al Paris Saint-Germain, armaron otro activo digital no fungible, que son imágenes de momentos de la vida de Messi, que, a ver, nosotros podríamos copiar, igual que esa obra de arte, pero está encriptado, es decir, está hecho con una cadena de bloques. Entonces, esas imágenes en original son solo esas. Nosotros podríamos tener un video copiado de eso. Claro. Pero el titular del original es solo uno, ¿no? Porque está hecho con esta cadena de bloques. Y esto es un activo
digital que solo podremos tener, o quien lo compre lo va a poder tener en su dispositivo, y solo esa persona va a ser titular del original. Y estaban pensando en hacer lo mismo con el Coliseo Romano, es decir, generar el Coliseo en un archivo digital, que va a ser hecho por curadores, por artistas, por el Estado italiano, y hacer una réplica del Coliseo en un archivo digital, no fungible, es decir, que el original va a ser ese y solo ese. Doy estos ejemplos como ejemplos de bienes derivados de la tecnología. Por supuesto, ninguna de nosotras, y nadie que esté, digamos, muy cerca nuestro, se va a comprar el Coliseo. Sí. Pero Pero podemos ser doy abogadas de aquellos que quieren vender o que aquellos que heredaron un claro, cuadro, una obra de arte digital, imagínate, pero digo, ¿no? pero pensando esto como en gran escala, pero esto va a empezar a ir hacia abajo, digo, y tal vez no el Coliseo. Hoy existen obras de arte, esta que yo contaba la vez pasada también, hecha con 5.000 tweets originales, también enlazadas en una cadena de bloques, y se pagó $69 millones por esa Sí. obra digital no fungible. Y Es como vos decís, bueno, la primera obra digital, la de obra de primera arte digital. obra, la primera obra digital. Y lo mismo, el año pasado, a raíz de la pandemia, se empezaron a hacer un montón de exposiciones de arte digital, porque la gente empezó a generar. A ver, hubo uno que hizo un cuadro de 69 millones que se vendió con criptomonedas por $69 millones. Pero claro, tal vez hay otras personas que puedan hacer lo mismo a menor escala, y bueno, que van a tener que los derechos derivados de sus activos digitales protegerlos. Tenemos que empezar, y después veremos cómo los vendemos, ¿no? Si es una Sí. obra de arte, si se fue evaluando, tendremos que saber cuál es el mercado para liquidarlos. Hoy hay, como decía recién, galerías de arte que pretenden funcionar, o exposiciones de arte que subastan arte y que pretenden funcionar de manera digital. Ujú. Todo está yendo hacia ese lugar. Creo que lo que tenemos que pensar, y yo lo planteé en la ley de concursos y quiebras, porque cuando leí el artículo 203, 204, en un momento estaba dando clase y me lo motivó la clase, y dije, ¿cómo hago para pensar solo en esto? O Porque sea, hoy te quedó viejo el artículo. me quedó viejo cuando lo tuve que explicar, ¿no? Y dije, Claro, Dios mío, ¿por qué estamos claro. explicando esto Sí, sí, si el sí. mundo va hacia Claro. otro lugar? Es necesario que empecemos a pensar un marco normativo adecuado. Hay un libro que quería citar, El misterio del capital, Ujú. que es un libro de Hernando del Soto. Igual no voy a hacer mucha referencia al libro, pero él plantea, Bill Gates no podría haber hecho todo lo que hizo si no hubiera tenido, no sé, pólizas de seguro, la posibilidad de distribuir utilidades entre los accionistas de las empresas las que formaba, la responsabilidad limitada, digo, el marco legal adecuado que nos permite llevar adelante determinados negocios. Tenemos que empezar a pensar un marco legal adecuado que nos permita contener esto que es una realidad, ¿no? Y insisto, la tarea que tenemos que tener es, bueno, identificar cuáles son los bienes. No teníamos este planteo, ¿no? Es decir, hoy hay un universo de otros bienes. En un momento hubo un universo de otros bienes inmateriales que fueron contenidos con las normas o con la normativa de la propiedad intelectual, por ejemplo. Claro. Digo, no es que tenemos que inventar algo imposible. En algún momento ya nos encontramos con bienes inmateriales y hubo que darles un marco adecuado. La propiedad intelectual, o las normas relativas a la propiedad intelectual, las pudieron contener. Bueno, hoy tenemos otros bienes derivados de las empresas de tecnología que me parece que están requiriendo de nuestra atención, de un marco legal adecuado, que hay que pensarlo no con la cabeza de cómo regulamos bienes Sí. físicos, sino con la cabeza de un mundo nuevo.
que este es el desafío, ¿no? Esto que yo decía hace un rato, que tal vez a nosotros nos parece dificilísimo, y nos parece dificilísimo de transmitir. Bueno, tal vez hay bienes que van a pasar a ser bienes viejos en 2 años o en 5. La gente cambia un teléfono al año. Digo, Sí, el mundo es eso, ¿no? sí, Más sí. allá de quienes puedan o no. Digo, vamos hacia ahí. Eso hay que en algún momento contenerlo. Contenerlo, yo lo planteo desde la legislación concursal, porque fue lo primero que a mí me vino, o fue el primer desafío que se me presentó. Pero creo que hay mucha legislación comercial que va a tener que adaptarse a la existencia de este nuevo modelo de empresa, ¿no? Pensar Claro, esto, cómo conservamos estos bienes, si es que necesitamos conservarlos, tal vez ni siquiera necesitemos conservarlos. Y asumir claro. que hay mucha actividad de empresa que va a durar mucho menos de lo que... Ya no sé si vamos para otro trabajo, ya no sé si... Perdón, se cortó. A ver, ahora Ya no no te sé si escuché nos la vamos última a parte. encontrar... No, digo, ya no sé si nos vamos a encontrar, como estamos acostumbrados, con sociedades que duren 70, 80 años con la Claro, misma actividad, ¿no? claro. Me Sí, sí, sí. parece que todo esto es para pensar. Y además creo que no solamente atraviesa el área concursal o el área de, digamos, de las quiebras, sino también el área sucesoria, el área laboral. Digamos, hay una cantidad de, o sea, pensando en lo que estamos hablando, que necesitamos todos los colegas, no solamente aquellos que hacen concursos y quiebras, sino todos los colegas, en particular a vos, obviamente, como dijiste, estaba con los alumnos hablando y dije, pero esto ya me resulta raro hablar de esto cuando tengo este tipo de empresas, y bueno, y creo que así va a suceder en un montón de ámbitos. Bueno, Sí. Caro, para cerrar, ¿querés decir algo más que te haya quedado en el tintero? Seguramente mucho, ¿no? Pero decir algo más para cerrar. Mira, lo único que voy a decir, a mí me tocó asesorar a algunas empresas de tecnología y ahí también fue como que empecé a mirar con otros ojos. Eh, Creo que nos tenemos que dejar de pelear con la realidad, nos tenemos que amigar con que esto es lo que es, y empezar a pensar derecho en función de derecho, digo, pensar el derecho en función de esta realidad y animarnos a eso, ¿no? Creo que estamos en un momento del mundo súper importante, creo que podemos generar en un país donde además se produce mucho servicio de tecnología. Nosotros, la verdad es que tenemos mucha inteligencia humana que desarrolla cosas espectaculares. Tuve oportunidad de verlas y de acompañar algún desarrollo. Entonces, creo que hay que amigarse, creo que hay que amigarse con la realidad. A veces la tecnología asusta, a mí por Ujú, momentos me abruma, sí. eh, pero Pero es es lo lo que que hay, es. lo que Entonces, está, y no podemos evadir la realidad. Ayer y estaba hay que hacer, pensando, sí, no, estaba y eso, y pensando, hay que hacer un marco adecuado jurídico, nada más. exacto. Yo estaba pensando, porque ayer justamente tuve que moderar un panel en un Congreso Binacional de Derecho Civil, y en particular hablaron sobre criptomonedas, sobre redes. Hablaba una jueza del Paraguay sobre la política de cancelación en las redes, ¿no? Y vos viste lo que es la política de cancelación en las redes. Bueno, nació a partir de un caso en Estados Unidos de un hombre que lo acusaban de supremacista. Se viralizó a través de Twitter un video de él donde estaba haciendo una señal que no tenía nada que ver con la señal que hacen los supremacistas. Y a partir de eso, en Estados Unidos es muy común que los empleadores te busquen por redes a ver quién sos, Sí, ¿no? Si no tenés una página, no existís, estás fuera del sistema. Entonces, este hombre decía que el perjuicio que le llevó este tipo de cancelación en redes a no conseguir trabajo, ya van 7 veces que va a entrevistas laborales y no consigue trabajo. Entonces vos fijate cómo eh, eh, todo lo que tiene que ver con redes y que justamente nosotros estamos hablando, eh, lleva a este tipo de perjuicios o tenemos que rápidamente ver cómo hacemos, ¿no? Para solucionar el tema o cómo hacemos para que esta política de cancelación en redes
no produzca ese tipo de perjuicios, se habla de la censura. Entonces, hoy pensando un poco en lo que vos ibas a disertar y digo, qué rápido que tenemos que ir atrás de esto, ¿no? Porque si no, nos pasa por encima. Bueno, Caro, Sí, te mando un beso así es. grande. Un placer. Realmente vuelvo a agradecer tu tiempo, vale oro. En un rato te mando el video porque esto ya se está viralizando, vamos en vivo por el canal de YouTube. Y te agradezco enormemente. Y bueno, cuando quieras, estás invitada para Gracias. exponer en cualquier otro tema que quieras difundir. Así que nos hablamos. Gracias por el espacio, gracias a vos, encantada de estar acá y bueno, nada, siempre me quedo con más ideas, así que, Sí, y acepto críticas, ideas y todo, me parece que tenemos mucho que trabajar. y te digo, en la página del grupo profesional del Facebook, como también se replican los videos, o en Instagram del grupo profesional, a veces los seguidores hacen preguntas, así que si después cuando se sube Buenísimo, el video y vos tenés ganas de meterte en la cuenta del grupo profesional o en YouTube de D&D, en el canal de YouTube, y por ahí alguna pregunta que te hagan, lo podés hacer y contestar. encantada, me va a encantar. Un beso, Caro. Gracias, Hasta chau, luego. Chao, chau. chao. Gracias.